Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar hablando sobre la función de onda. Bueno, la vamos a terminar primero de deducir. En la clase anterior empezamos con esa deducción y hoy vamos a completarla. Vamos a dar algunos detalles de esta función y lo vamos a estar con que vimos en las fundaciones. No se escucha. Ahora no se me entiende. No se entiende nada. Ahora parece que ya estoy. ¿Sí me escuchan bien? Se corta siempre, pero está mejor. Escucha entrecortado. Poquito, pero se entiende. Que se escucha un poquito entrecortado, pero se entiende. Bueno, intensamente. Ok, les decía que vamos a continuar con la deducción de la función de onda. La función de onda sinusoidal. Vamos a dar algunos detalles que tienen que ver con el comportamiento y cómo se contrasta con las simulaciones que hemos visto. Y también vamos a probar que el movimiento de las partículas es un movimiento armónico simple. Se supone que estoy compartiendo pantalla, pero creo que no la ven todavía, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Ahora sí. Ya, muy bien. Ok, bueno, entonces habíamos dicho ayer que la función de onda tenía dos componentes. Una de ellas es el componente temporal del movimiento armónico simple de las partículas y el otro componente es el componente espacial. Es decir, cómo se desplaza alrededor de la longitud de toda la cuerda. Entonces, vamos a considerar
viajera en una cuerda los momentos. Aquí tenemos en el tiempo t igual a 0 y está ubicada en la posición x igual a 0. O sea, es decir, la cresta está pasando por la posición x igual a 0. Y aquí, en la siguiente, tenemos en un tiempo t a la onda pasando por un punto x. Entonces, el desplazamiento que tiene la onda, el desplazamiento que tiene la onda en cada uno de los puntos, pues es el mismo, es idéntico. Es idéntico. Entonces, yo lo que quiero hacer es calcular cuánto es el tiempo que ha transcurrido desde que estaba en el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t. Eso lo puedo saber fácilmente usando la ecuación t igual a x entre v, ¿no? Porque recordemos que la velocidad de la onda es constante, la onda se mueve en esta dirección, se mueve de izquierda a derecha, en la dirección natural que nosotros tomamos, la referencia natural. Y entonces ese es el tiempo que transcurre entre que hay una cresta en el punto x igual a 0 y esa misma cresta luego se encuentra en el punto x. Bueno, entonces lo que decimos es que el movimiento del punto x en este instante t es el mismo que tiene el movimiento en el punto del punto t, del punto x igual a 0 en el instante, o sea, el intervalo de tiempo que ha transcurrido y el tiempo final menos el tiempo inicial. Es imposible darse así. Está compartiéndole que no se mira.
Yo no le escucho a Lee, está hablando. No lo escucho tampoco. Sí, verdad, nada. ¿Me escuchan? Ahora No, sí. Sí, estoy teniendo bastantes problemas. Solo denme un momento. Estoy tratando de ver cómo mejoro esto. No se desconecten. Ok, bueno, les decía que el tiempo que ha transcurrido desde que el punto X tiene el mismo desplazamiento respecto es t menos X y su verdad tuvo ese desplazamiento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir ese tiempo en la ecuación anterior. Y ahora le vamos a agregar la dependencia temporal. Entonces me va a quedar A por el coseno de omega por el tiempo t menos X sobre V. Muy bien, entonces aquí vamos a utilizar una propiedad de la función coseno, que el coseno es una función de tipo par, por lo tanto cumple esta identidad trigonométrica, que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Entonces yo puedo hacer una inversión de la resta que tengo aquí en el argumento y podría poner X sobre V menos el tiempo t. Bien. Y sustituimos, ¿qué es omega? Sabemos que omega es igual a 2pi por f. Entonces, simplificando, me quedaría 2pi por la frecuencia entre la velocidad por x en el primer término, menos 2pi por la frecuencia por el tiempo en el segundo término. Entonces, ahora lo que voy a hacer es reescribir estos términos, reescribirlos, ¿no? Tengo la velocidad, la frecuencia entre la velocidad. Nosotros vimos anteriormente que primero sabemos que la rapidez de la onda es lambda por f. Entonces, por lo tanto, si yo divido la frecuencia entre la velocidad, eso es la frecuencia entre la velocidad, eso es igual a 1 sobre lambda.
Otra cosa que sé también es que el periodo es sobre la frecuencia. Por lo tanto, por el coseno de 2pi sobre lambda por x menos 2pi t por el periodo, por el tiempo. Entonces aquí definimos una nueva cantidad. K como qué terrible esto. Bueno, sigamos intentando, ni modo. Me disculpo por todas estas interrupciones. Regreso, ¿no? Les decía que el número de onda se define como 2pi sobre lambda. Creo que todavía no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve, Lick. Sí, sí se ve. Ya, ok. Ahora, y que 2pi sobre t, sabemos que es omega. Entonces, por lo tanto, la ecuación final es igual a la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Y esa es la ecuación final que vamos a utilizar para describir a la onda sinusoidal. Entonces, esta ecuación la conocemos como la función de onda sinusoidal. Me describe el desplazamiento transversal que tienen las partículas en presencia o con el paso de una onda transversal que tiene una forma sinusoidal. Ok, otra cosa que puedo notar a partir de aquí, a partir justamente de esa definición que le acabo de dar al número de onda, es que habíamos encontrado que la rapidez era lambda por f. Pero según esa opción, lambda es 2pi sobre k y la frecuencia la puedo escribir como omega sobre 2pi. Puedo cancelar los 2pi y entonces me queda una nueva ecuación para la rapidez. Que la rapidez se define como el cociente entre la frecuencia angular y el número de onda. También tiene las mismas unidades, sigue teniendo las unidades de metros por segundo, solamente que en esta ocasión se utiliza cuando nosotros tenemos la ecuación de la función de onda directamente. La otra es cuando tenemos información directamente de la fuente que provocó a la onda. Bueno, si notan, yo aquí lo que hice fue describir a la onda como que se iba moviendo de izquierda a derecha. ¿Qué habría pasado si lo hago al contrario? Si se mueve de derecha a izquierda. Si se mueve de derecha a izquierda, entonces aquí hubiera aparecido, en lugar de un signo menos, aquí en este
en este de la t, habría aparecido un signo más. Y entonces puedo escribir la función para el movimiento opuesto, que sería a coseno de kx más omega t. Entonces aquí se mueve en menos x, o sea, de derecha a izquierda. Esa sería la diferencia. Básicamente usted puede poner la misma ecuación anterior, solamente que con un signo más menos, más cuando se mueve de izquierda a derecha y menos cuando se mueve de izquierda a derecha y más cuando se mueve de derecha a izquierda. Otra definición es lo que se conoce como la fase de la onda. La fase de la onda es el término kx más menos omega t que aparece allí en el argumento del coseno. Eso se conoce como la fase. Entonces, una fase es qué tan desplazado está en términos angulares, en este caso en radianes. Ojo, esto está medido en radianes. Del equilibrio. Me sale que está desfasado, por ejemplo, pi medios. Entonces quiere decir que hay un desplazamiento de 90 grados, o sea, un cuarto de todo el ciclo, ¿no? Un cuarto de todo el ciclo. Puede aparecer un pi, ¿verdad? Que está desplazado, entonces, del eje 180 grados, y así, ¿verdad? Pero medido en radianes. En algunos más a nosotros nos piden, por ejemplo, encontrar cuál es el desplazamiento que hay de un punto respecto a otro, ¿no? Entonces yo sé que un punto, por ejemplo, podría ser este mero x1, tiene un desplazamiento, y aquí podría tener otro punto que sería x2, tiene otro desplazamiento. Entonces, saber cuál es la diferencia de fase que hay entre uno y el otro. A calcular la fase de uno, calcular la fase del otro y restarlo. Eso es usual, pero lo vamos a ir estudiando más adelante a medida que avancemos con la clase. Bueno, entonces, ahora lo que queremos hacer es, una vez que ya tenemos la función de onda, es probar qué tipo de movimiento tienen las partículas cuando está pasando una onda sinusoidal. ¿Escuchan bien o interrumpido siempre? Se interrumpe. Sí, ¿verdad? Es que es como que por ratos se queda pegado el internet, algo así. Después responde y carga lo que ya había hecho. Bueno, bueno. Igual, si ustedes sienten que han perdido alguna información de esta, siempre recuerden que ahí está, para eso está el video también de respaldo de YouTube, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ver bien. Cualquier pregunta que tengan, párenme y díganme, no entendí esta parte. No se preocupen, vamos a hacerlo. Bueno, entonces vamos a calcular cuál es la velocidad de aceleración de las partículas. Entonces imagine que usted tiene un patrón de onda y para una partícula dada, pues sabemos que tiene un desplazamiento y que está medido con la función de onda sinusoidal que dedujimos anteriormente. Es el desplazamiento está dado por esto. Ahora, yo lo que quiero calcular es
cómo es la velocidad transversal y la aceleración. Cero, ¿no? ¿Cómo es la aceleración y la velocidad transversal de ese punto en ese instante dado? Entonces, para eso, primero voy a medir la velocidad, que es pues, la primera derivada de esa ecuación. La velocidad V sub y, le vamos a poner ese subíndice y para no confundirlo con la velocidad de la onda, que solo le pusimos el v. Y aquí hacemos la derivada parcial de y con respecto a t, manteniendo constante x. Entonces eso me queda y ¿no? Hay signo menos que es la derivada de una positiva. Ahí. Ok, ahí vamos de nuevo. Lo mismo. Terrible. Ok, está cargando. Ahí va. Bueno, entonces les decía que simplemente tengo que hacer la derivada temporal de la función de onda y el resultado que obtengo es este, ¿no? Una de las cosas más importantes que obtengo aquí es que noto que la velocidad en y también es función de x y de t. O sea, y lo primero, en función de comprobar que el movimiento es armónico simple, veo que no es constante la velocidad. Entonces, vamos bien ahí. Ahora voy a probar, si no es constante, cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos que tiene. Primero vamos a calcular el máximo. Sabemos que la velocidad máxima tiene que ocurrir cuando el seno de kx menos omega t pues tenga los valores de más menos 1. Son los valores máximos. Entonces, cuando esto ocurre, lo que obtengo es que la rapidez máxima es igual a más menos omega por a. Y eso es exactamente lo que yo esperaba para el movimiento armónico simple de las partículas. Y sabemos que esto ocurre cuando la partícula se encuentra en el punto de equilibrio, o sea, y igual a 0. Puedo hacer con la velocidad mínima, ¿no? Velocidad mínima es menos omega. Otra vez.
Ahí volvió otra vez, ya. Alfonso debería venir a recibir clases aquí a la oficina, mejor, ya que estamos en el mismo edificio. Sí, ahí no salió en la luz. Sí, más fácil, ¿verdad? Ok, bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Muy bien. Ahí va. Entonces ahí tengo las dos velocidades, la velocidad máxima y la velocidad mínima, ¿no? Corresponde con un movimiento armónico simple para las partículas. Ahora voy a hacer lo mismo para la aceleración. Para la aceleración. En el caso de la aceleración, es la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a t. Manteniendo constante la posición x. Entonces, en este caso me quedaría un signo menos de la derivada del argumento. Sería menos omega por a por el coseno de kx menos omega t. Otra vez pruebo que la aceleración no es constante, que la aceleración es una función de x y de t, justo como es en el movimiento armónico simple. Ahora veamos qué pasa con los valores extremos. La aceleración en y es máxima cuando el coseno de kx menos omega t es igual a más menos 1. Entonces la aceleración en y máxima es más menos omega cuadrado por a. También corresponde a lo que habíamos visto en el movimiento armónico simple, y esto ocurre en y igual a más menos a, en los extremos. Y finalmente, la aceleración transversal mínima ocurre cuando el coseno de kx menos omega t es igual a 0. Entonces la aceleración transversal es mínima, es igual a 0, y ocurre en el punto de equilibrio. Y ahí están los resultados, tanto para la rapidez como para la aceleración. Entonces, probamos con eso que el movimiento de las partículas es un movimiento armónico simple. La función de onda me describe el desplazamiento, y estas dos ecuaciones que acabo de encontrar me describen la velocidad y la aceleración de las partículas. Entonces, lo más importante a concluir aquí, el movimiento de las partículas no es igual que el movimiento de la onda. El movimiento de las partículas es un movimiento armónico simple, y el movimiento de la onda y acá para que se fundan de onda. Vamos a hacer una gráfica. Vamos a graficar el desplazamiento transversal que tiene una cuerda. Es decir, aquí vamos a poner y, aquí vamos a poner x. Entonces la gráfica pues nos quedaría como así. Esto es obviamente manteniendo constante el tiempo. Entonces la onda se mueve para acá. Esta es la rapidez de la onda. La onda se mueve para la derecha. Si la onda se mueve para la derecha, en un instante posterior,
Entonces, digamos que la gráfica de color negro representa el tiempo t igual a 0. Perdón. El tiempo t igual a 0. Y la gráfica azul que voy a hacer a continuación representa un tiempo posterior. Entonces, en un tiempo posterior, la cuerda se va a ver como la que estoy graficando ahora en pantalla. No es que es otra cuerda, sigue siendo la misma cuerda, solamente que el movimiento que va a tener es diferente. Entonces, esta de color azul va a representar un tiempo t, cualquiera, ¿verdad? Más adelante. Tiempo t, nada más, que está más adelante. Entonces, así usted puede ver realmente cuál es el movimiento que van a tener las partículas. Por ejemplo, si yo tomo una partícula, vamos a llamarle a este tiempo t'. Entonces yo tomo una partícula, digamos, que está aquí y le llamo 1. Entonces lo que le pasó al punto 1 después de un tiempo t es que se ha desplazado hacia arriba. Mire, aquí está el 1', o sea, significa el punto 1 para el tiempo t', ¿sí? Lo que le pasó a ese punto es que se movió hacia arriba. ¿Qué le pasó a una partícula que primero estaba en un valle, por t', se movió aquí a el desplazamiento 0? ¿Qué le pasó a una partícula 3 que estaba aquí en desplazamiento 0? Pues lo que le pasó es que se movió a un valle y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que usted puede ver. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué le pasa a la partícula 1? La partícula 1 entonces se va moviendo de abajo para arriba. Y se va moviendo de abajo para arriba, entonces por lo tanto tiene un vector de velocidad v sub y y tiene una aceleración o un vector de aceleración a sub y para acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con el punto 2? El punto 2 se va a mover de abajo para arriba. Entonces quiere decir que tiene un vector de velocidad aquí, v sub y tiene una aceleración. No, perdón. Tiene una aceleración en y para arriba y tiene una velocidad 0 en ese momento porque se encuentra en el negativo de la amplitud. El negativo de la amplitud. ¿Qué va a pasar con el punto 3? El punto 3 primero estaba en el punto de equilibrio y luego se va a mover para abajo, ¿no? Entonces quiere decir que tiene un vector de velocidad para abajo y se va a ir frenando, o sea, su aceleración, en este caso, viene para acá. Y así, cada punto que usted estudie va a tener su propio desplazamiento, va a tener su propia velocidad y va a tener su propia aceleración. Entonces, por eso es que mencionaba que tanto la posición, velocidad, aceleración son función de X y de T. X es la coordenada en X que tiene la partícula en la cuerda y T es el tiempo que ha transcurrido. En cada tiempo voy a tener un desplazamiento diferente y cada coordenada va a tener un desplazamiento diferente. No sé si queda claro esto, o si hay alguna pregunta. Ok, voy a terminar la clase con la deducción de una ecuación que se conoce como la ecuación de onda. La ecuación de onda. La ecuación de onda es una ecuación muy importante en la física, muy importante en la física. De hecho, el procedimiento que se siguió históricamente para resolver esto es al contrario. O sea, primero se encontró la ecuación de onda
y después encontró su solución. O eso es lo que se debería de hacer, ¿verdad? Primero tener la ecuación diferencial, luego resolverla, y la solución, pues, es la que acabamos de encontrar. Bueno, entonces, para deducir esta ecuación, yo necesito calcular las otras derivadas. La primera derivada de y, pero ahora con respecto a x, o sea, manteniendo constante el tiempo. Y la segunda derivada de y con respecto a x, manteniendo constante el tiempo. Entonces, el primero me quedará menos k por a por el seno de kx menos omega t. Y la segunda derivada me quedará menos k, a ver, k cuadrado por a por el coseno de kx menos omega t. Entonces, esto es lo mismo que escribir menos k cuadrado por y de xt. Similar a lo que pasó con la aceleración. Bueno, no lo escribí aquí, pero sí quiero notar que esta ecuación es menos, aquí me faltó, corrijan esto, aquí me faltó un cuadrado, es omega cuadrado en la aceleración anterior. Me quedaría menos omega cuadrado por y. Es similar a lo que pasó aquí. Es lo que tengo allá. Es justamente esto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir la segunda derivada temporal entre la segunda derivada espacial. Entonces me va a quedar la segunda derivada de y con respecto a x. Y aquí me va a quedar omega cuadrado menos omega cuadrado por y entre menos k cuadrado por y. Cancelo. Y si notan, omega entre k es lo mismo que ya habíamos encontrado anteriormente. Aquí, justamente, es la rapidez de la onda. Omega sobre k, rapidez de la onda. Entonces, esto que tengo aquí es la rapidez al cuadrado. Entonces, ahora lo que hago es reordenar. Paso a multiplicar uno, a dividir el otro. Y me queda que la segunda derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre v cuadrado, segunda derivada de y con respecto a t. Y esta ecuación es la ecuación que se conoce como la ecuación de onda. Es una ecuación difícil de resolver. Bueno, difícil con las técnicas que conocen hasta ahora. Se tiene que dar un procedimiento que se conoce como la transformada de Fourier para poderla resolver. Al resolverla, entonces lo que nos queda es la función de onda. Es y xt igual a de cada. Ahí está. Ahí va. Repito, esa es la solución de la ecuación de onda. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales que cuando se resuelve, pues obtengo o me regresa la solución pues, que ya encontré anteriormente. Es una solución de onda. Bueno, esa ecuación la voy a retomar en la clase de lunes cuando hagamos la deducción de la rapidez de una onda en una cuerda en términos de la tensión y la densidad lineal de masa.
Se la vamos a dejar por ahí pendiente porque la vamos a necesitar en la próxima clase. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la llamada. Tal vez alguna parte que no les quedó claro por las interrupciones que tuvimos del internet. ¿Todo bien? David, Leticia. Todo bien. Sí, Lick, todo bien. Bueno, recuerden que mañana tenemos la actividad grupal, entonces tienen que conectarse lo más temprano que puedan, porque a las 11:05 ya voy a estar creando los grupos en Zoom para que ustedes puedan trabajarlo. O sea, si entran más tarde que eso, se van a quedar sin grupo y pues ya no van a poder hacer la actividad, y esos son puntos dentro de asistencia y participación. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día y buen provecho. Lick, Dígame, David. para mañana siempre tenemos el control de lectura. Sí, el control de lectura es a las 2 de la tarde. De 2 a 5, ¿no? Sí, siempre mañana.